Servicio Divino de Palabra, domingo 8 de mayo de 2022, Apóstol Claudio González. Bien, mis amados, el texto para este día está escrito en Colosenses capítulo 1, versículos 12 y 13. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Hasta aquí. Bien, mis amados, para todos una muy cordial bienvenida a este oficio divino. Soy portador de los saludos del apóstol de distrito y en forma muy especial de nuestro apóstol mayor de todos los apóstoles para todos, de corazón. Es una inmensa alegría poder compartir hoy la palabra. Venimos de la Pascua, hermanos, venimos del día en donde el Señor resucitó. Y la resurrección de Jesús nos trae un impacto especial, una alegría especial, una fortaleza especial a nuestra vida. Él que pudo vencer todo nos dice que quiere ese sentir en nosotros. Él también anhela que podamos vencer junto a Él. Y tenemos que quedarnos muy juntos, muy unidos al Señor, unidos en la oración, unidos en el sentir, unidos en el servir. Por eso cuando uno observa el llamamiento que Dios nos hizo, seguramente alguien que está escuchando este oficio tiene 40, 50 años o más que está en nuestra iglesia. Tal vez la conoció de niña, de niño, fue llevado por sus padres y hoy, tal vez en otra etapa de su vida, tiene que estar en casa escuchando la palabra. ¿Y cuánto agradecimiento hay por esa lección? ¿Cuánto agradecimiento hay por el acompañamiento de Dios en nuestra vida? Por tanto bien que nos ha hecho la palabra, la gracia y el sacramento. Y hemos aprendido a agradecer en la iglesia. Y el agradecimiento tiene muchas formas. Lo hemos llevado a nuestra ofrenda, visible. Lo hemos llevado a nuestro servir. Y, mis amados, es hermoso cuando uno encuentra formas para agradecer. Para agradecer a Dios, pero también para agradecer a los que nos acompañan. Porque así como la fe es un acto de conversión, nos convertimos a Dios. Esa fe genera un reconocimiento. Y la máxima expresión del reconocimiento es el agradecimiento. O sea, estamos llevando el reconocimiento que produce la fe a un nivel superlativo. Le estamos dando un valor tremendo. Porque el que agradece anula de por sí la queja, anula lamentos y quita muchas preocupaciones. El agradecido es consciente porque le da lugar a esa conciencia, entiende por aquello que tiene que agradecer. Es como un alimento que se ingiere, hace un proceso en nosotros, y especialmente en los niños se ve cuando son llevados periódicamente al médico. El médico lo primero que hace con esos bebés es pesarlos. Es para ver si ese alimento está produciendo el efecto necesario. El agradecimiento es así, hermanos.
en lugar de tomar el alimento, tomamos conciencia de las cosas de Dios. Y si tomamos conciencia es porque Dios hizo un pacto de buena conciencia en el bautismo. El bautismo en el cual hemos participado tiene múltiples formas en nuestra vida de fe. No es algo que quedó en el pasado. Ese pacto de buena conciencia nos hace tomar conciencia de las cosas de Dios. Y como la fe las ve, las percibe, el alma agradece. Ese alimento hace un proceso, también lo hace la palabra, hace un proceso en nosotros, que nos hace tomar decisiones por las cosas buenas de Dios. Porque entendemos, por amor a Dios, que todo lo que nos sucede es para bien, por eso agradecemos. Vieron que, no sé, un ejemplo simple, se me ocurre ahora, 2 personas chocan un vehículo, una habla de las circunstancias que propiciaron esto, el semáforo, una frenada, alguien vino en contramano, alguien dobló mal. El otro agradece que no pasó más que ese choque. Entonces el agradecido a Dios no solamente se siente pleno en Él, sino que genera una atmósfera distinta, porque nadie se siente mal cuando es agradecido por alguien. Genera un clima positivo en los demás. Es algo poderoso el agradecimiento. Y después se ve en el efecto, porque el agradecimiento es una expresión. Se expresa con los labios, se expresa con el corazón, con la alegría. Nuestra vida debe ser una expresión a Dios de agradecimiento profunda. Nuestro acompañamiento, nuestro seguimiento, nuestro reconocimiento. Allí expresamos nosotros el agradecimiento a Dios. En este libro que hemos leído en Colosenses, el autor de la carta expresa 3 agradecimientos profundos que tiene esta epístola. Y hoy el apóstol mayor lo quiere compartir con nosotros. El primero, hermanos, es la promesa de salvación que Dios nos ha dado. ¿Cómo no agradecerle a aquel que nos dijo, voy a preparar una morada para que donde yo esté puedan estar ustedes? ¿Cómo no agradecer al que nos dijo, vendré otra vez y me tomaré a mí mismo? El que nos dijo esto es fiel y verdadero. Y como es verdadero el Espíritu Santo, continuamente lo trae a nuestra conciencia, a nuestra memoria, para que no olvidemos el llamamiento de dónde fuimos llamados y hacia dónde el Señor nos quiere trasladar. Para eso tuvimos que renacer de agua y de espíritu, como habló un día Jesús con Nicodemo. Y en ese renacimiento se generó una nueva vida. Por eso el don del Espíritu Santo con el cual fuimos sellados nos garantiza el amor de Dios y la salvación. Esto tiene un efecto multiplicador en nosotros. Porque esta promesa es para aquel que se quiere preparar, que hace el esfuerzo por oír la palabra, por vivirla, por guardar su fe, por creer y por ser un agradecido de los dones y de los bienes de Dios. Hermanos, si todo don perfecto viene de lo alto, y entre los hijos de Dios hay tantos dones hermosos, ¿cómo no seguir agradeciendo por lo que Dios coloca al lado nuestro en forma permanente? También
el apóstol en esta epístola nombra un segundo agradecimiento, y es el que podamos quedar librados del mal. Miren, el mal también tiene muchas formas de expresión. Si nos ponemos a enumerarlas, podemos estar horas y horas. Pero nuestro apóstol mayor se detuvo en algunas. Y la primera de ellas es que al librarnos del mal, nos libra de la esclavitud del mal. De eso nos libró Jesús, por eso estamos felices de esta Pascua de Resurrección, porque venció el mal, porque venció el pecado y porque venció la muerte. En consecuencia, nuestra oración del Padre Nuestro, cuando oramos líbranos del mal, es porque también nosotros queremos y debemos protegernos de ese mal. Miren, un ser se convertía en un esclavo por ser un prisionero de guerra, porque era llevado cautivo, porque lo compraban como esclavo, porque nacía esclavo. Y lo peor es que si leemos de la esclavitud, había gente que por diferentes razones elegía ser esclava. El esclavo era un hombre que ahora pertenecía a otro hombre, y este hombre le cercenaba todos sus derechos. Nos damos cuenta que si Dios creó al hombre, el pecado creó la esclavitud, porque Dios creó la libertad. Y solamente en Cristo encontramos la verdadera libertad. Los hombres eran comprados para ser esclavos. Y cuando comprendemos que nosotros fuimos comprados por la sangre del Cordero, fuimos comprados para ser libres en Cristo. Y si vamos a pelear alguna batalla, no vamos a ser prisioneros, porque es bienaventurado el que pelea la buena batalla de la fe, con la ayuda de Dios y con la mano de Dios, porque Él conserva la victoria. Y nos sentimos plenos en esto. Por eso, hermanos, el Señor nos quiere liberar de esta esclavitud. Y en este mal, muchas veces la sociedad queda esclavizada de la propia corrupción que lleva. No porque todo sea corrupto, pero la sociedad lleva a eso. Y el Señor nos quiere liberar de estos hechos. Porque para que haya un hecho de corrupción se necesitan mínimo 2 personas. Y nosotros no queremos comulgar con ninguna cosa que nos quite del Señor y que nos esclavice. Queremos quedar con plena libertad en el Señor. Hay otra forma del mal, y es cuando las personas tienen una ambición desmedida. En lo personal quieren ser más de lo que son. Y en eso pierden su verdadera esencia. Y cuando uno lo único que busca es desmedidamente cosas, entra en una esclavitud y por buscar desmedidamente eso trata muy mal a los que están al lado. Pierde gentileza, pierde bondad, pierde otros estados. No está mal tener anhelos, es muy bueno. Es muy bueno tener proyectos. Se los colocamos en las manos de Dios para que Él nos ayude, pero no vamos a hacer ningún mal a nadie para poderlo lograr.
vamos a dejar que el acompañamiento de Dios y la bendición de Dios nos diga cuándo es el momento. Y ahí es donde nos quedamos tranquilos. Porque si no vamos a ser prisioneros de nuestras propias ambiciones y no vamos a disfrutar lo que Dios nos da. Hay personas que también están esclavizadas por el pasado. Porque sucedieron cosas. Y viven esclavizadas con esto, están detenidas en esto. El perdón de Dios nos convierte en otras personas. Por eso cuando agradecemos el perdón que tenemos, la gracia que tenemos, si hubo algún hecho del pasado que fue tremendamente sufrido, no digo que nos podamos olvidar, digo que lo podamos vencer, para que no nos haga daño. Y ahí está el triunfo del Hijo de Dios. Cuando el Hijo de Dios me libera, es donde soy verdaderamente libre para elegirme. Porque esa es la verdadera libertad. Es cuando elijo lo mejor para mí, con la ayuda de Dios. Por eso queremos ser liberados de esta esclavitud por el Señor a través del agradecimiento. Y hay un punto más que hoy menciona el apóstol mayor, que es que estamos agradecidos porque Él nos da una vida en el reino de Dios, en el reino de Jesús. Mis amados, si hay algo que conocemos de Jesús, es que Él es el Dios encarnado. Él es la figura de la Trinidad que caminó sobre esta tierra y nos trajo el Evangelio del Reino. Cuando percibimos que en su enseñanza hay mucho amor y hay una revelación hacia el Dios Padre, nos damos cuenta que su máxima expresión fue en la cruz. Pero no quedó en la cruz. Dijimos al principio, Jesús resucitó para nuestra bendición. Entonces hoy es la cabeza de la iglesia. Y así como Él fue consumado, va a consumar su iglesia. Porque fueron sus palabras. El fiel dijo, sobre ti edificaré mi iglesia y la va a llevar a la consumación. En el mientras tanto, tenemos ministerios que nos ayudan. Amamos todos a nuestros pastores, a nuestros siervos que nos atienden en casa. Hoy este oficio es escuchado por muchas almas que son atendidas con Santa Cena. Y cuánto amor hay a ese pastor que nos suministra la Santa Cena cada 15 días, viene a casa, nos dice cómo está y nos hace compartir el cuerpo y la sangre de Jesús. Eso es maravilloso. Y tal vez en un principio eran otros pastores que venían. Hoy viene otro pastor, tal vez más jovencito, tal vez no nos conoce, pero el ministerio está y nos atiende. Y es el Señor el que se presenta para decirnos, mirá, no importan los hombres, lo principal es el ministerio que está ahí, que te cuida, que te atiende, que ruega y que te protege. Por eso, hermanos, la fe nos muestra que Jesús está sentado a la diestra de Dios. Y hacia ese lugar queremos ir, hacia la patria celestial, hacia el reino de los cielos, conjunto a nuestros amados que nos han antecedido. El Señor producirá la transformación, producirá la resurrección en el día de su venida. Y el hecho de saber que podemos entrar en ese reino ya es maravilloso, pero el reino de los cielos se ha acercado. Significa que hoy aquí tenemos en cada sermón en nuestra iglesia una muestra de ese reino de los cielos.
Qué hermoso es entrar a la iglesia y recibir el saludo del diácono, del pastor que está en la puerta. Bienvenido, bienvenida a la casa de Dios. Esto produce un efecto multiplicador. Si vinimos cansados, trabajados, agotados, esto ya nos hace descansar. A mí me conmueve. Porque verdaderamente es la casa de Dios, porque es un lugar que se consagró para la manifestación del Espíritu. Vemos a los hermanos. A muchos los conocemos hace mucho tiempo. Nos alegra que estén en la iglesia. Escuchamos la melodía, escuchamos el armonio, el teclado, y esto ya nos va transportando. Nos traslada a otro lugar. Vinimos con pensamientos, oramos por la palabra nos traslada hacia otro lugar. Por eso nuestra fe va más allá y nuestro agradecimiento nos lleva por un camino de reconfortación. Miren lo que dice el apóstol. Voy a volver a leer el texto. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha liberado de la potestad de las tiniebras y trasladado al reino de Dios. Cuando alguien te traslada, te tenés que dejar llevar, te tenés que dejar conducir. Mis amados, el que nos quiere conducir hasta la patria celestial es aquel que creó el camino. Él conoce el camino que conduce a Dios. Entonces, si nos dejamos trasladar por la palabra y por Jesús, bienaventurados seremos en el día del Señor. Por eso queremos quedar agradecidos plenamente a Dios, que nos liberó del pecado, que nos libera del mal, que nos lleva a su casa, al reino de los cielos, y que también nos ha prometido que nos viene a buscar. Amén.